Hola amigos, bienvenidos amigos de Leo. Leo mujer, Leo hombre, Leo solar, lunar, ascendente y descendente. A esta tirada en la que conectamos con Leo para saber cuáles son esas energías que Leo tiene disponibles en este mes de abril. Buscamos conectar con Leo, queremos saber cuál es lo bueno, qué es lo malo, cómo podemos modificar esas situaciones a través del conocimiento. Así que conectamos con Leo para conocer esas energías que Leo tiene disponibles en este mes de abril. Bueno, estamos evaluando muchas cosas, Leo. Estamos viendo, en esta primera parte de la lectura, vemos que hay cosas que están bloqueadas en este mes de abril, cosas que nos habla de reconciliaciones que no pueden ser, situaciones que no avanzan tal como vos querés, porque simplemente es un mes en el que el merecimiento no está funcionando. Es decir, puede ser que se trate de un mes de transición. Así que vamos a ir viendo el resto de la tirada, qué es lo que nos dice lo positivo. Lo positivo nos habla de evaluar, analizar, ver qué podemos conseguir con esto que está bloqueado, que está frenado. Hablamos de evaluaciones, ver qué es lo que puedo esperar a futuro y qué es lo que podría yo cosechar, qué es lo que Leo podría cosechar en estas situaciones en las que está metido, que no avanzan. Y aquí vamos a algo interesante, porque lo negativo es el emperador. A ver si puedo ajustar un poco mejor la luz. Ahí está mejor. ¿Y qué es lo que nos está diciendo este emperador desde lo negativo? Bueno, hay situaciones que no avanzan porque Leo está muy en situación de dominar, de manejar, de decir las cosas tienen que ser de esta manera, hay que hacerlas de esta manera. Nos habla de demasiada estructura, nos habla en muchos casos de soberbia, de las cosas tienen que ir como yo digo que tienen que ir porque yo lo pienso así. Y por eso hay bloqueos, porque justamente el juicio invertido, el juicio invertido nos habla de situaciones que no avanzan, que no nos están dando el resultado que nosotros queremos. Así que la invitación y lo mejor que podés hacer, Leo, es analizar y evaluar desde tu posición, desde cómo estás actuando vos, cómo es tu participación en ese asunto que está bloqueado, hasta simplemente ver qué es lo que podés conseguir y obtener de eso. El 7 de oros nos vincula a la cosecha, a lo que yo podría conseguir con el esfuerzo que estoy empleando. Y acá nos está diciendo que a lo mejor estás poniéndote en un marco de demasiada seguridad, de las cosas son como vos decís que tienen que ser, y por eso las cosas no fluyen, por eso los resultados, Leo, no vienen. Vamos a correr un poquito. Bueno, el proyecto va bien, tus proyectos van bien, estás analizando bien las cosas, vemos que desde la energía aire y hablamos de proyectos, hablamos de planes, todo lo que Leo está planeando, todo lo que está en la mente de Leo, bueno, estás viendo los pros, los contras, lo bueno, lo negativo. Y este carro también nos invita a analizar un poquito lo que va bien. Ciertas evaluaciones, las evaluaciones que Leo está haciendo, los estudios que Leo está haciendo, los análisis que Leo está haciendo sobre sus proyectos y sobre sus objetivos. Vas bien encaminada, vas bien encaminado. El punto es que no están dando resultados y eso lo vemos aquí claramente en la energía tierra, que no llegás a lo que vos te propones en este mes de abril simplemente porque estás en una actitud demasiado encerrada en lo que vos pensás y básicamente en cómo vos actuás, cómo vos intervenís con tu energía personal, con tu acción en eso que está bloqueado y en tus proyectos. Por eso no da resultados.
Y es probable que por atarte demasiado a las estructuras no estés recibiendo todo el éxito que vos mereces. Acá tenemos, digamos, las primeras malas noticias, ¿no? Porque, hasta ahora fueron buenas noticias. Incluso el bloqueo, estas situaciones que no recibís lo que mereces, Leo no recibe lo que Leo merece, pero sabemos por qué. Tenemos un motivo, tenemos una posibilidad de cambiar y corregir este aspecto. Lo que pasa es que vemos que acá Leo en muchos casos se está encerrando, está demasiado emocional, ya sea en relaciones, ya sea en su trabajo. Es como que Leo se está dejando vencer por la negatividad, porque las cosas no fluyen, porque las cosas no resultan como Leo quiere. Pero lo primero que tenés que hacer, Leo, es salir de esa posición de tristeza, de desánimo, de estar demasiado sin energía sobre estos asuntos, porque el plan es bueno, tus ideas son buenas, tus proyectos son buenos. Lo que pasa es que tenés que intervenir de otra manera para encontrar resultados, para recibir lo que mereces, para poder avanzar, porque estás demasiado estructurado, demasiado soberbia. Acá hay distintas posiciones, ¿no? De los que nos habla el emperador. Nos habla de atarnos a una estructura de lo que yo digo que debe ser. Puede ser que en muchos casos, especialmente proyectos comerciales de Leo o proyectos de avance de Leo en un trabajo, tengamos oposición de algún jefe. Eso también es posible, de alguna autoridad que no nos da lo que nosotros pedimos, no nos autorizan lo que nosotros pedimos. Y tal vez tengas que ver la cosa desde otro lugar, buscar resultados desde otro objetivo, porque está muy bien planeado todo. Esto te está desanimando y no tenés que dejarte vencer por el desánimo. Esto también está afectando tus relaciones de pareja, la relación con tu familia, con tus amigos. Vemos aquí que Leo no interviene. Leo puede ser que esté enojada, desanimado, triste por algo que no funciona. Tenemos problemas en el agua, tenemos problemas en lo emocional, en los sentimientos, en algunos casos por dejarnos avasallar por pensamientos y sentimientos negativos derivados de que las cosas no funcionan y no salen. Y esto lleva a, un Leo desanimado, desanimada, y esto te va a afectar en tus relaciones, ya sean de pareja, ya sean de amistad. Si bien vamos a buscar dentro de unos días la lectura de solteros, vemos que esta situación, esta energía no te está favoreciendo al momento de conectar con una pareja, al momento de conocer a alguien, al momento de establecer una relación con alguien nuevo. Acá tenemos situaciones interesantes que vemos que desde el pasado Leo podía llevar planes adelante, la emocionalidad de Leo estaba estable y en muchos casos esto fue lo que te llevó, o sea, este bienestar emocional fue el que te llevó a este malestar actual en lo emocional, en tus relaciones, tal vez porque estaba demasiado bien y al estar demasiado bien dejaste de ponerle entusiasmo. O bien puede ser que esta relación tan linda que vemos aquí desde el pasado, en este momento está bloqueada porque Leo se está desanimando porque sus proyectos concretos, hablamos de negocios, hablamos de emprendimientos, hablamos de trabajo, no salen y no nos dan el resultado que Leo quiere. Pero no te preocupes, Leo, porque al final de abril las cosas aquí, con este mundo que tenemos aquí, se estabilizan y te permiten seguir avanzando. Es decir, esto que está aquí bloqueado, este final que no podés ver resultados, no encontrás lo que vos merecés, no recibís lo que vos merecés, se va resolviendo si vos haces lo que tenés que hacer. Porque las cosas no suceden mágicamente. A veces el tarot, una lectura de tarot,
termina funcionando mal, termina no dando el resultado que yo quiero, porque no pongo atención a los puntos de recomendación y a lo negativo en este caso. Así que si vos corregís esto, corregís esa estructura, corregís lo que tiene que andar bien, dejás, evaluás en un sentido de ¿me estaré equivocando? Porque de eso se trata también, ¿no? No estoy recibiendo lo que tengo que recibir porque me estoy equivocando yo, no con el plan, sino con mi forma de actuar ante la situación. Puede ser que haya algún problema con un jefe, con una autoridad. Bueno, acá se trata de establecer mejor relación con esa persona, con esa autoridad, viendo las cosas desde otro punto de vista, analizando cómo puedo corregir estas diferencias para resolver ese problema. Lo importante, Leo, es que tenés todas las energías disponibles para tener éxito en este mes de abril, para que los problemas que están desaparezcan. Así que te dejo un fuerte abrazo, te doy las gracias por haberme acompañado y nos vemos en el próximo.